meditar en la palabra del Señor, váyase al libro de Romanos. Estamos en el estudio del libro de Romanos. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, la gloria sea al Señor. Romanos 9, y nos quedamos en el versículo 13, pero vamos a leer el versículo del 12 en adelante. La gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 12 en adelante. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta preciosa hora. Te pedimos, Señor, como siempre, la asistencia de tu Santo Espíritu para poder llevar a cabalidad, trazar de una buena manera, con un propósito puro, santo, Señor, tu palabra. Que nuestro entendimiento sea abierto, Padre, y que nuestras almas sean edificadas y podamos comprender quién eres tú y qué es lo que has hecho a través de tu Santo Espíritu, a través de la Escritura, a través de Cristo, Señor, en cada una de nuestras vidas. Padre, que mientras tu palabra es explicada, es expuesta, Padre, tú seas glorificado y exaltado, y tu Santo Espíritu haga en medio de tu pueblo milagros, prodigios, portentos. Recibamos respuestas de parte de ti, porque tú eres todo en cada uno de nosotros. Gracias te damos, alabanza y gloria para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Aleluya, a su nombre. Aleluya. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Recuérdese, tenemos días de no estar meditando en esta palabra. Rápido repaso. Acuérdense, estamos capítulo 9. Se está hablando Pablo acerca de la exclusión de Israel, de un pueblo que tenía promesa y que todavía preguntan que si la palabra de Dios ha fallado. En ninguna manera, la palabra de Dios jamás va a fallar. Cuando Dios promete, Dios cumple. La gloria sea al Señor. Pero vamos luego al número 10, se recuerda, y vamos a ver el 9, vamos a ver la elección de Israel en el pasado. En el 10 vemos la exclusión presente, y en el capítulo 11 vamos a ver, hermano mío, la admisión futura de Israel al plan salvífico de Dios. Ya ha puesto Pablo el ejemplo y ha dicho de que no todos los que descienden de Abraham son Israel. ¿En qué sentido? Vimos también de que habló acerca de Isaac, y que Isaac habían dos de un mismo padre en el vientre de Rebeca, pero que le dijo: el mayor servirá al menor. Y esto se refiere a que Dios hace algo que no podemos obviar nosotros en el conocimiento del Dios Santo, y es que Dios es soberano. Amén. Dios es amoroso, hermano. Amén. Dios es justo, Dios es verdadero, pero Dios es soberano. Así que el Señor hace una elección. Y, hermano, el culto anterior, cuando estuvimos estudiando los versículos anteriores, estuvimos viendo allá en Juan capítulo 10 acerca de quiénes son mis ovejas y quiénes no son parte de mis ovejas. ¿Se recuerda? Los judíos se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron en Juan capítulo 10, le dijeron: ¿hasta cuándo nos atormentaréis? Dinos si tú eres el Cristo. Y él les dijo: ya os lo he dicho, mas no habéis creído. Las señales que he hecho dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Entonces dijimos que había una pregunta que había que hacernos, y la pregunta es: ¿yo soy salvo porque creo en Cristo, o yo soy salvo porque de antes de la fundación del mundo el Padre me dio como regalo a Cristo Jesús como parte de su rebaño?
Entonces, esto es una palabra que debe de confrontarnos y debemos de estar claros. Si yo soy un regalo de parte de Dios el Padre para Cristo, y por eso yo soy salvo en este día, iglesia. Gloria a Dios. Y vamos a darnos cuenta, hermano, de que mucha gente dice, pero si eso sucede, hay injusticia de Dios. ¿Por qué? Porque escoge a unos y a otros no. No, Dios no es injusto, hermano. El que es injusto es el hombre. Porque la palabra del Señor dice que no hay justo ni aún uno, hermano. Entonces, hermano, todo lo que pretende el capítulo 9 es darnos, enseñarnos acerca de también lo que se ha venido tratando en el capítulo 8, que es la predestinación que Dios ha hecho de un grupo de personas para que seamos, ¿qué? Salvos. Gloria a Dios. Ahora, el Señor opera en dos maneras. Acuérdense que el amor de Dios es un amor extensivo, pero también en descenso. ¿Y cómo así? El amor de Dios en extensión es la misericordia, hermanos, que usted y yo recibimos día con día. En extensión, el amor de Dios trae del corazón de Dios lo que usted y yo necesitamos cada día. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en Lamentaciones, dice: cuando vio la destrucción de todo Jerusalén, dijo: si no fuese por la misericordia de Jehová, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Grandes son su misericordia, grande es tu fidelidad, dijo el profeta, la gloria sea al Señor. Entonces, ese amor, hermano mío, de Dios se muestra de manera extensiva en la misericordia que día con día usted y yo recibimos, pero también el amor va a manifestarse de Dios de una manera en descenso. ¿Cuándo? Cuando se habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo lo sublime, el divino, el altísimo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El amor en descenso de Dios es la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Hijo se hizo hombre por cuanto tenía que participar de lo que de carne y sangre como sus demás hermanos. Él tenía que tomar un cuerpo y experimentar lo que nosotros experimentamos, pero cumplir lo que nosotros jamás hubiésemos podido cumplir con la ley. El amor de Dios se manifestó a través de Cristo, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Regalen ofrenda de palmas al Señor. Entonces decíamos que el amor de Dios no es injusto. Dios nos ha ofrecido su amor. Amén. Nos ofrece la misericordia. Amén. Nos ofrece la gracia. Gloria a Dios. Solo que en la manifestación de su amor, Él sigue siendo soberano. Todas las cosas Dios las hace en amor. Todas las hace en amor. Amén. Dios no deja de amar, ¿sabía usted? Amén. ¿Por qué cree que todavía mucha gente está viva a pesar de que son tan malos? Porque todavía Dios nos sigue amando. Misericordia de Dios. Hay misericordia. Sí, amén. Entonces Dios sigue amando a las personas, pero en su soberanía Él dice: este grupo, dice el Padre, son míos y yo te los doy a ti, Cristo, como un regalo. ¿Son los qué? Los predestinados. Y decíamos, hermano, hace poco hablábamos también en la enseñanza acerca de la iglesia, hablábamos de lo que como un doctor en teología explicaba, para que podamos tener el panorama y ver realmente cómo opera el amor de Dios. Porque versículos que nos hablan de la predestinación hay varios, y no los podemos negar ni los podemos borrar. Pero también versículos que nos hablan, hermano, que hay una oferta general de salvación a todo el mundo, hermano, tampoco los podemos borrar, porque aquí está, porque dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Porque también dice: porque el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Y entonces decíamos que este pastor decía, hermano, de que el ejemplo que él ponía de Dios es que Dios tenía que $500, y que en un banco aparecían 5 personas pobres, necesitados, y él decidía agarrar un billete de $100 y darle a uno, y le dice: pone la manita, y se lo da. Ponga la manita y se lo da. Se lo dio a 2. ¿Cuántos quedaban, hermanos?
3. ¿Cuántos billetes le quedaban todavía al Señor? 3 billetes de a 100. ¿Tenía suficiente para todos? Sí, tiene suficiente para todos. Solo que a los otros le dijo el Señor: ok, ¿quieren los $100? Sí, vengan a mí y tómenlos. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Acaso no Cristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Amén. ¿Acaso el Señor nos dijo: venid a mí todos los que estáis sedientos, y yo os daré de beber? Sí, amén. Entonces vemos las dos dimensiones, hermano, de la gracia de Dios. A uno los escoge de antes y a otro les ofrece siempre la misma oportunidad que a aquellos también les ha sido dado. Regalen una ofrenda de palmas a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, seguimos estudiando. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Mire lo que dice. Le invito a que vaya al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 1, versículo del 2 al 3. Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para chacales del desierto. Está bien claro que lo que Malaquías está diciendo es lo que Pablo acaba de decir también, hermano. Lo que acabamos de leer, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero nosotros ya habíamos visto, hermano, versículos anteriores, hermano, de que a pesar de que habían, la gloria del Señor, a pesar de que habían ¿cómo que se llama? Habían en el vientre de Rebeca, hermano, habían 2 personas que dicen que ni siquiera habían hecho ni bien ni mal. O sea que la salvación no es por el comportamiento que la persona tiene, no es por obras, hermano. Versículo 11, si usted lo puede leer: pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No se trata, Dios tiene una presciencia, tiene una omnisciencia que permite saber cuál es el comportamiento de una persona desde antes de la fundación del mundo, cómo se va a comportar en esta vida, sobre este globo terráqueo, las diferentes decisiones que pueda tomar, los diferentes cambios. Dios lo conoce todo, hermano. Dios sabe quién le va a aceptar el llamado y quién lo va a rechazar, lo sabe. Pero eso no es el determinante para la elección, sino que siempre la elección va a estar a cargo de ¿quién? De Él, porque la salvación ha sido divinamente iniciada, es divinamente ejecutada y será divinamente terminada, porque dijo: porque fiel es el que comenzó la buena obra y fiel es el que la ha de terminar. Amén. La gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor, que la salvación no depende de nosotros, sino que depende del Señor, hermano. La gloria sea al Señor. Entonces dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Alguna persona dice que se le acercó al príncipe de los predicadores de Inglaterra, al señor Spurgeon, y le dijo: wow, se quedó impactada. Dice que le dijo: pastor, dice que le dijo, yo no sé cómo, estoy impactada. ¿Y por qué está impactada? Porque yo no sé cómo es que Dios puede decir que aborreció a Esaú. Y le dijo Spurgeon: no, le dijo, a mí eso no me espanta, le dijo. Lo que me espanta y me pregunto más es qué fue lo que vio Dios en Jacob para amarlo. Ya te preguntaste qué es lo que ha visto Dios en ti para que hoy tú estés sentado aquí. Nada bueno hay en nosotros. Nada bueno. Todo es pura ¿qué? Gracia. Inmerecida gracia, inmerecido favor, que jamás ni nunca le podremos pagar a Cristo, hermano. Entonces, ¿la elección de quién depende? De Dios. Eso tenemos que estar bien conscientes esta tarde y estar agradecidos que por el momento usted y yo creo que sí somos elegidos, hermano. Si Dios ha puesto su mirada en nosotros. Y yo le voy a decir otra cosa: vea su vida
para atrás y vea su vida hoy. ¿Ha habido cambios o no hay cambios? Aleluya. Si ha habido cambios, Dios está trabajando en tu vida. Si no ha habido cambios, hermano mío, posiblemente solo nos estamos engañando, hermano. No hemos nacido de nuevo. La gloria es el Señor. Así que, hermano, lo asombroso es eso, hermano. Lo asombroso no es que alguien, hermano mío, sea aborrecido, porque esa palabra aborrecido es una palabra fuerte. Es una palabra que en el hebreo, hermano, es la palabra sane, es una palabra que significa odiar. Imagínense, fuerte. A Jacob amé, pero a Esaú lo odié, lo menosprecié, lo hice mi enemigo, se volvió odioso para mí, dice Dios. Ten misericordia. Oiga, ¿por qué surgirá eso? No sé, ahí le preguntamos al Señor allá. Amén. Porque hay cosas que la palabra de Dios no nos dice, y ahí es donde nosotros también tenemos que, como predicadores, callar y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, hermano. Entonces, hermano, veamos entonces también, hermano, que Dios aborrece, pero también, hermano, esa parte de lo que Dios aborrece es trasladada o es comunicada por Cristo a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Que usted y yo amemos lo que Dios ama. Amén. Y que usted y yo aborrezcamos lo que Dios aborrece, iglesia. Amén. Y si quiere, por favor, acompáñeme a Lucas 14:26 y vamos a ver, hermano mío, algo que Dios nos pide. Y aquí, hermano, si usted y yo no logramos pasar esta prueba, preocupémonos. 14:26. Amén. 14:26. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Padre Santo. Hay un precio que pagar para ser discípulo de Cristo. Ayúdanos, Jesús. Si bien es cierto, el Señor nos regala la salvación y usted y yo hemos recibido salvación, pero para convertirnos en discípulos, que significa mantenernos en la constancia de esa salvación, usted y yo vamos a tener que hacer sacrificio y poner en orden nuestras prioridades. Amén. ¿La prioridad de qué? La prioridad de amor, la prioridad de importancia que las personas tienen en nuestra vida presente. Y en este caso usted sabrá que lo que el Señor nos está diciendo es que debemos de amarlo primeramente a Él y no a los demás. Porque si usted y yo estamos amando más a los demás, posiblemente no cumpliremos con la voluntad divina que Él tiene para nosotros. Por su demanda, sí. Amén. A veces, hermano mío, para nosotros los pastores es difícil cuando nuestros hijos no están bien con Dios y toca que hacer algo, bajarlos del servicio. Amén. Hay pastores que no los hacen. ¿Por qué? Porque los tienen todavía al hijo, a la hija, a la hermana, a la esposa, los tienen todavía como vacas sagradas, todavía son ídolos. Así es. Y creen que con estar haciendo eso no están ofendiendo a Dios. Claro que lo están ofendiendo. Hermano, dice de que si alguno viene a mí, oiga bien, y no aborrece a su padre y a su madre, es decir, no está diciendo que los odiemos a nuestro papá y a nuestra mamá, porque el sentido en el Antiguo Testamento es uno, pero en el Nuevo Testamento es otro. Es decir, lo que está diciendo, si alguno no ama menos a su papá y a su mamá de lo que me debe de amar a mí, Ayúdanos, Señor. no es digno de mí. Si alguno no ama menos a su hijo más de lo que me debe de amar a mí, no es digno de mí. Padre. Si alguno no ama menos a su mujer más de lo que me debe amar a mí, no es digno de mí. Papá. Y si alguno no ama menos su propia vida más que a mí, no es digno tampoco de mí. Padre Santo. Y estos versículos, tanto el versículo en Lucas 14:26 como el versículo en Mateo 10:37, que lo vamos a leer, aquí nos habla, ya no nos dice aborrece, sino que mire lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. Aquí es como que lo clarifica más. El que ama a padre. Amén. Entonces nos está diciendo ya, el aborrecer es amar menos. Aborrecer significa amar menos, amar en menor grado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado, fíjese, hay que comprender, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no nos ha mandado a odiar a nadie, hermano, ni nos ha mandado a aborrecer a nadie. Nos están diciendo en este versículo, tenemos que entender que el concepto es poner el top de las prioridades. A quién debemos de amar y en qué intensidad y totalidad. Tiene que ser única y exclusivamente a nuestro Dios, a quien Él nos ha ordenado que debemos de amar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, hermano. La gloria sea al Señor. Entonces, porque solamente así vamos a poder someternos y obedecer al Señor. La carne, hermano, el que anda en la carne ama más a los suyos. Pero el que anda en el Espíritu, hermano, el Espíritu lo lleva a adorar en el orden correspondiente. Primero adoro a mi Dios, amo a mi Dios. Después, si estoy casado, amo a mi esposa. Después, si amo a mi esposa, amo a mis hijos. Si amo a mis hijos, amo a mis padres. Si amo a mis padres, amo a mis hermanos. Amo a la congregación, amo a mis vecinos, amo a mis amigos, amo a mis enemigos. Tiene que ser siempre la ley del amor operando en cada uno de nosotros. Sí, Señor. La gloria es el Señor. Entonces, hermano, vemos entonces, hermano, que en el sentido del Señor, el amor a Dios, cuando nosotros amamos a alguien, más debería parecer, hermano, si lo comparamos con el amor de Dios, más debería parecer un aborrecimiento para los demás. ¿Por qué? Porque posiblemente hoy te dijeron, mira, vámonos a una fiesta, pero tú sabías que tenías un compromiso con Dios y le dijiste, lo siento, no me interesa tu amistad, yo prefiero ir a buscar a mi Dios. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Y por eso, hermanos, nos van a aborrecer. Y ahí sí, la palabra nos aplica a nosotros. Nos van a odiar, nos van a detestar y van a decir, esos se arruinaron, esos son fanáticos. ¿Qué importa? ¿Qué importa, hermano? Porque aunque, como decía David, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Amén. Todo el mundo puede estar contra nosotros, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿A quién temeremos? La gloria sea el Señor. Sí, amén. Entonces, hermano, vemos que lo que está diciendo este versículo 13, hermano, es que Dios ha hecho una elección y no todos los que descienden de Israel son israelitas. Que dentro de Israel hay un grupo especial conocido como el Israel escogido, el verdadero Israel, el Israel creyente. El asunto aquí en el capítulo 9 siempre va a tratar acerca de la elección soberana de Dios. De modo, hermano mío, que como va a decir, hermano, de modo que cuando Dios dice que a Esaú aborrecí, significa no escogí a Esaú. Cuando dice amo a Jacob, significa he escogido a Jacob y mis promesas y bendiciones se cumplirán en él y su siguiente después de él. Aleluya. La elección la hace siempre nuestro Dios. Pasemos al versículo 14, hermano. La gloria del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Así es. Pablo sabe que está tocando un tema difícil y que su audiencia, los señores romanos y ahora nosotros, puede venir una pregunta a decir, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y por qué pensamos eso? Porque ese es el razonamiento humano. Así es. El razonamiento humano dice, bueno, ¿y Dios por qué no se apiada de todo? Pues se acabó el problema. Porque Dios es Dios y es soberano, iglesia. Aleluya. Y porque por la justicia de Dios, usted y yo no deberíamos estar sentados aquí. Sí, amén. Usted y yo deberíamos de estar en ¿dónde? Ardiendo en fuego. Porque eso es lo que nos tocaba, hermano. Amén. Y eso es lo que le toca a toda persona que no quiere venir a Cristo. Dese cuenta que no hace falta llegar al tribunal allá para saber de que ya desde aquí estamos condenados. Ayúdanos, Padre, ten
que la única manera de escapar de la ira venidera es a través de acogernos a los cuernos del altar, a través del precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ser salvos de esa ira venidera que se ha de manifestar. La gloria del Señor. Entonces, hermano, vemos entonces que los que hoy creen en el Señor Jesucristo son los verdaderos hijos de Abraham, la simiente de Abraham. Vea lo que dice Gálatas 3:9, hermano. Gálatas 3:9 dice que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos sabemos aquí de la fe, hermano? Amén. ¿Cuántos sabemos de la fe, iglesia? Amén. Yo creí que no habían venido. Aleluya. Creí que por cámara me estaban viendo. Santo, ayúdanos, Rey. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si usted es de la fe, usted es bendecido juntamente con el padre de la fe, que es Abraham. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos fe en Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. Entonces dígale que está a la par: somos hijos de Dios. Dígale. Amén. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos somos de Cristo, hermano? Amén. Somos de Cristo. Entonces, linaje de Abraham somos. Ahora, con este versículo que acabamos de leer, el versículo 13, nos vamos a dar cuenta que hay un Israel que es creyente, el cual es descendiente conforme al linaje de Abraham, pero también es descendiente conforme a lo espiritual de Abraham. Vemos a un Israel que no es creyente, pero que es el descendiente físico de Abraham, pero no descendiente espiritual. Santo. Y vemos a los gentiles que no son descendientes físicos de Abraham, los gentiles creyentes, pero son descendientes o linaje espiritual de Abraham. Gloria a Dios. Y vemos a los gentiles que no creen, los incrédulos, que eso no tiene ninguna relación con Abraham. Así de sencillo. Entonces, pero ahora, ¿dónde está usted y dónde estoy yo en esta relación con Abraham? ¿Dónde estamos? Eso se lo contesta usted. Y yo creo que a estas alturas usted ya puede decir: yo soy descendiente del linaje de Abraham porque yo soy de Cristo. Aleluya. Yo soy descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no corre sangre judía por mis venas, pero he creído en el unigénito Amén. Hijo de Dios, y eso me hace del linaje de Abraham y heredero de las promesas. La gloria sea al Señor. Sí, amén. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo anticipa una objeción, hermanos. ¿Cómo puede Dios escoger a una persona y no escoger a otra? Y ahí vamos, hermano. Esto no es justo, pensará cualquiera. Pero esto lleva a una pregunta importante. ¿Habrá injusticia en Dios? En el griego, siempre que se hace una pregunta, se debe de contestar de una manera negativa. Y esto significa: en ninguna manera, dice Pablo. La gloria del Señor. Porque la injusticia, de acuerdo al griego, significa maldad, significa arbitrariedad, significa mala acción o mala decisión, significa parcialidad, significa atropello o incorrección. Dios no tiene ninguna de esas aseveraciones en él. ¿Acaso no dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Aleluya. Porque mis pensamientos son de continuo bien para cada uno de vosotros, para daros el final que os merecéis. Si Dios tuviese malos pensamientos para con nosotros, nunca hubiera mandado a Cristo a morir por nosotros, iglesia. Así de sencillo. Pero Dios se apiadó de nosotros y se acordó que solo somos polvo. Amén. Y que necesitábamos de su ayuda, porque a pesar de que escogió un pueblo, le dio una ley por la carne, esa ley era incapaz de perfeccionar a alguien. Y nadie era capaz de cumplirla. Por eso es que mandando a su Hijo, es decir, mandándose Él mismo en forma de carne, vino a cumplir la ley. Por algo Jesucristo dijo: ¿pensáis que yo he venido a abolir la ley y los profetas? Os digo, no, más bien yo he venido a cumplirla. Señor.
Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y así ganó, hermano mío, una justicia propia, hermano, porque a Cristo nadie le regaló la justicia, Él la ganó, y como Él la ganó en la cruz del Calvario, hoy Él con su justicia nos la imputa, nos la comparte a cada uno de nosotros, que hoy somos las ovejas de Cristo y que hoy hemos confesado el nombre precioso de Cristo. Regalen ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. En Dios no hay injusticia, hermano. El juez de toda la tierra, ¿acaso no hará lo que es justo? El juez de toda la tierra es un título que nuestro querido amigo Abraham utiliza con el Señor cuando dice el Señor, se le presenta en el encinar de Manré y dice: Abraham será padre de una gran nación. ¿Acaso no le de compartir a Abraham lo que he de hacer con Sodoma y Gomorra? Papá. Y vino el Señor y le dijo: mira, el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta los cielos, y estoy descendiendo para ver si eso es una verdad y traer juicio sobre ese lugar. Así es. Y vino Abraham y comenzó a hablar, y usted recuerda, si hubiesen 50, Señor, si hubiesen 40, si hubiesen 30, si hubiesen 20, perdone que no hable más, 10. Ni siquiera 10 había. Y el Señor Abraham le dice allí en Génesis 18:25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. Dios es justo, y eso que no le quede a usted y a mí no nos quede la menor duda. No podemos andar pensando que si no entendemos el proceso de la elección, preguntemos y no emitamos, hermanos míos, juicios o palabras blasfemas en contra de Dios, o permitamos que vengan esas dudas, hermano, que lo que hacen nada más es minar los cimientos de la fe. Hermano, tenemos que reprenderlo y necesitamos ayuda. Mire, alguien me dijo a mí: ¿qué será que cuando yo escudriño la palabra no lo entiendo? Hermano, hay que meterse más con el Señor, porque el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad, pero también los ministerios que el Señor ha dejado dentro de la iglesia sirven para edificar al pueblo de Dios. Hermanos, 2000 años de historia eclesiástica no han pasado por gusto. Hay una gran cantidad de literatura escrita por hombres de Dios, que si bien es cierto no es literatura sacra ni está contenido en lo que es el canon bíblico, pero servirán como punto de partida y como referencia para poder iniciar un estudio serio de lo que es la palabra de Dios. La gloria es el Señor. Así que, hermanos, la gloria es el Señor. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, como una respuesta, hermano, a Romanos 9:14, en 2 Tesalonicenses 2:13, la gloria es el Señor, dice: pero nosotros, dice el apóstol Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Oiga, qué lindo lo que dice Pablo. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos damos gracias por nuestros hermanos? Aleluya. Debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Hermanos amados, y mire lo que dice aquí: amados por el Señor. Amén. Mire que tiene la paz y decirle: vos sos amado de parte de Dios. Dios te ama, dígale: el Señor te ama. Amén. Yo cierto, yo te amo, hermano lindo y amado, yo te amo, sí, pero no te puedo amar en la medida que yo debo de amar a mi Dios. Aleluya. Pero el Señor nos ama a todos con el amor ágape, el amor que, hermano, es la totalidad del amor. Dios no me ama más hoy de lo que me amó ayer, ni de lo que me va a amar el día de mañana. Dios ya nos está amando de una manera tal que se dio a sí mismo por nosotros, y lo ha demostrado, la gloria del Señor. Pero ahora veamos, regálselo fuerte al Señor. Pero nosotros debemos de dar gracias respecto a vosotros, hermanos en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Oiga, Pablo nuevamente en traducciones está diciendo que Dios nos ha escogido. ¿Desde dónde? Desde el principio. ¿Y cuándo fue el principio? No cree que fue cuando el Señor hizo la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Porque ahí comenzó el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de que Él creara, hermano mío, Dios ya existía. Sí, amén. Porque Dios es el creador ¿de qué? Del tiempo. Gloria a Dios. El tiempo sale de la eternidad. Nunca la eternidad va a salir del tiempo, sino que es al revés. La eternidad va a producir el tiempo. Un apéndice, un paréntesis en lo que es la eternidad. Aleluya. La gloria es el Señor. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjese. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. De ninguna manera. Pues a Moisés dice, lo responde con lo que el Señor le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios ofrece gracia, Dios, hermano mío, tiene muchos atributos. Dios es paz, Dios es amor, Dios es más que, Dios es verdad, pero no pierde el atributo de ser soberano y de actuar con su creación en la manera que Él considere conveniente, y como Él lo haga, así está bien y amén. Amén. Usted y yo no podemos decir absolutamente nada. ¿Quién es el que comienza a discutir que Dios es aquí, que comienza que es un Dios y comienza a decir blasfemias en contra de Dios? Una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha sido escogida desde la fundación del mundo para ser parte de la soberanía de Cristo. Esas personas que llegan a veces a las congregaciones y comienzan a querer distorsionar las doctrinas, que están doctrinas, hermanos, que no las estamos inventando nosotros, son doctrinas de hace 2000 años. Y están queriendo darle vuelta, darle otro contexto, hermano mío, darle otra explicación conforme a su concupiscencia. Hermano, esa gente no es del redil de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y esto citando, hermano mío, Éxodo 33:19, que es allá, hermano, donde en el capítulo 32 ya el pueblo de Israel, se recuerda, Moisés había subido a traer las tablas, y cuando vieron que no bajó por 40 días, le dijeron a Aarón, haznos un ídolo. Haznos un ídolo que es el que nos sacó de Egipto, oiga. Padre. Y así le formó ¿cómo se llama el muñeco ese? El becerro de oro. Se lo formó y le dijo: este es Jehová que os ha sacado, hermano. Queriendo comparar la gloria del Dios creador con una gloria corruptible de una imagen de un animal. Padre. Y hermano, cuando bajó aquel Moisés, se le encendió el celo por la casa del Señor. Y entonces comenzaron los levitas, mire, a actuar, porque los únicos que no se contaminaron fueron los levitas. Y desde ahí el Señor los apartó y dijo: como estos no se contaminaron, estos son míos, estos los aparto para el uso santo mío. Hasta el punto que el Señor había dicho, hermano, allá en Egipto, cuando lo sacó, todo de aquí en adelante, dijo: todo primogénito que abra la matriz será de Jehová. Pero cuando el Señor hace la acción allá en el Éxodo y aparta a los levitas, entonces dice: he tomado a los levitas como primogénitos en lugar de todos los primogénitos de la congregación. Decir, hermano, este es el remanente. Y más adelante vamos a ver que dice, que ha dicho el Señor, que aunque la descendencia de Abraham sea como de las arenas, tan grande como las arenas del mar, que así se lo prometió, solamente el remanente será salvo. Aleluya. ¿Y quién lo ha determinado? Dios. Y por eso no vamos a enojar, no, por eso le vamos a dar gloria y honra al Señor, porque nosotros estamos dentro de ese remanente. Regale ofrenda de palmas al Señor, hermano, la gracia del Señor. Y mire, y a razón de eso, hermano, comenzaron a matar a estas personas, y 3,000 personas murieron ese día. Santo. Y salió barato, porque todos tenían que haber sido ejecutados. Aleluya. ¿Quién se está mostrando ahí? La gracia, la misericordia de Dios. Amén. Porque cuánto ha sido de paciente el Señor con este pueblo de dura cerviz. La gloria sea el Señor. Romanos
9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo está hablando de la misericordia que Dios concede. Dios tiene misericordia pero la pregunta es: ¿sobre qué base Dios tiene misericordia? Note lo que el versículo dice: no depende del qué ni del qué. No depende del que quiere ni del que corre ni del que se apresura, hermano, sino de Dios. No depende del hombre la elección, sino que siempre dependerá de Dios. Alguien me lee, por favor, Juan capítulo 1, versículo 13. Alguien me lee Juan capítulo 1, versículo 13. Con eso vamos cerrando, iglesia. Amén. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Amén. Recuérdense versículos antes: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Es decir, yo no puedo producir como pastor. Yo no puedo venir y ponerle mano a alguien y decirle: bueno, ahora te pongo las manos y sos un hijo de Dios. Alululú. Errado completamente. Yo no, porque me voy a ir a meter a estudiar teología a una universidad de más alto renombre, la universidad tal vez de los Bautistas del Sur, por ejemplo, y voy a estudiar y paso estudiando 40, 50 años. No es por eso que yo soy hijo de Dios. No puede haber ningún esfuerzo que gane eso. Esto es pura, hermano. Quien Dios decide, hermano, que sea hijo de Él, es exclusivamente por su gran misericordia. Aleluya. Y porque lo ha hecho renacer del Espíritu y no de la carne. Regalen una ofrenda de palmas al Señor. Así que Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, es decir, no depende del deseo o de la voluntad de querer de los hombres, ni depende del que corre, es decir, no depende del que hace esfuerzos. Hay mucha gente que, yo les digo, ¿quién se puede esforzar sin haber sido llamado a ser un hijo de Dios? Si dice la palabra del Señor que nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno, ni a uno solo. Entonces Pablo aquí está diciendo cosas que incluso, hermano mío, es imposible que se vaya a cumplir, porque alguien, yo nunca recuerdo que anduve buscando a Dios y dije: no, yo quiero ser salvo. Ni siquiera sabía que la salvación existía. Amén. Y cuando me hablaron de la salvación, por aquí me entró y por aquí me salió, porque yo pensaba que como yo estaba viviendo la vida es lo correcto, mas no sabía el fin horrendo que tenía mi vida si seguía en ese caminar de pecado. La gloria es el Señor. Romanos 9:17, hermano, la gloria es el Señor. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amada iglesia del Señor, nos vamos a quedar hasta este versículo y vamos a dejarlo para la próxima semana, si Dios así lo permite. Vamos a seguir viendo los ejemplos que el Señor nos está dando acerca de su elección divina de las personas y de su soberanía en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que abrir nuestro entendimiento y pedirle al Señor: dame madurez para poder comprender esta palabra y no caer en blasfemia, ni en error, ni en herejía. La gloria sea al Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Regálenos